Continuamos en Psicología del Desarrollo en la parte primera y hablemos del desarrollo cognitivo en la edad adulta y el envejecimiento. El estudio del cambio cognitivo en la edad adulta y la vejez es bastante reciente y plantea problemas y dificultades específicas, diferentes a las que se plantean en el estudio de los periodos clásicos de la psicología del desarrollo, la infancia y la adolescencia. La edad adulta sería de los 25 a los 30, de 25 a 30 hasta los 65, y la vejez a partir de los 65 años. Se extienden mucho en el tiempo. Las características comunes en la conducta de los individuos durante la edad adulta y en menor medida en la vejez son menos obvias que en la infancia o la adolescencia, debido que durante la vida adulta la similitud y constancia de las conductas de los individuos disminuye debido a que la variabilidad sociopersonal se incrementa y los cambios físicos y cerebrales son menos generales. Durante la vejez aumenta gradualmente la similitud en la conducta individual. Los factores biológicos y sociales comunes vuelven a ser determinantes en la conducta individual. Vamos a hablar de perspectivas teóricas. Nos hacemos una pregunta. ¿Existe desarrollo en la edad adulta y durante el envejecimiento? Según la perspectiva de Piaget, decía que el estadio de las operaciones formales, pensamiento formal, es el estadio final del desarrollo. Y lo nombraba en 2 puntos. El desarrollo psicológico, como tal, finaliza en la edad adulta, con el pensamiento formal, aunque es posible todavía algún progreso. Y aunque el desarrollo biológico subyace al desarrollo psicológico, el deterioro físico del cerebro no tiene por qué llevar necesariamente al deterioro mental en las funciones cognitivas. De las perspectivas neopiagetana podemos decir que hay una existencia de operaciones y estadios postformales y dialécticos del desarrollo intelectual que caracterizan el pensamiento durante la edad adulta y la vejez. En él se desarrolla y se aplica en contextos más amplios y complejos de la vida adulta en los que los problemas, con frecuencia, no están claramente definidos. Existen diversos puntos de vista y los aspectos cognitivos y afectivos están estrechamente interrelacionados. El pensamiento postformal sería capaz de admitir la existencia de contradicciones e incluso de integrarlas dialécticamente en una nueva estructura. En cuanto a la dialéctica, hay un proceso de pensamiento mediante el cual se consideran a la vez 2 proposiciones o ideas opuestas y se logra la unión o síntesis en una nueva idea. Las investigaciones realizadas son escasas, pero los resultados parecen indicar que no existen estadios en sentido estricto de pensamiento de operaciones postformales o dialécticas, pero que sí existe un pensamiento más allá del pensamiento formal, que aunque no se da en todos los adultos o ancianos, sí puede darse en algunos de ellos. Hablemos de la perspectiva del ciclo vital. Continúa la concepción sobre la importancia del desarrollo adulto iniciada y defendida por Erikson. El desarrollo no se completa al llegar a la edad adulta, sino que continúa a lo largo de toda la vida. Durante todo el ciclo vital están presentes 4 procesos evolutivos básicos: adquisición, mantenimiento, transformación y desmoronamiento de las estructuras y funciones psicológicas. El desarrollo de la mente y la conducta tiene un carácter dinámico multidimensional, multifuncional y no lineal. Adopta un enfoque contextual dialéctico en el estudio del desarrollo. El desarrollo es fruto de la interacción de factores biológicos y culturales cuya influencia cambia y se modifica con la edad. En cuanto a los factores biológicos, hay una tendencia a que los beneficios evolucionistas de la selección natural disminuyan con la edad, ya que están orientados hacia la reproducción, y ésta se produce en la primera mitad de la vida. En cuanto a los factores culturales, hay una necesidad de los recursos culturales. Ejemplo, conocimientos educativos, médicos, aumenta con la edad. Y en cuanto a la eficacia de la cultura, disminuye con la edad. La eficacia con que los mayores son capaces de aprender y utilizar nuevas herramientas y recursos culturales desciende con la edad. El desarrollo ontogénico es considerado como un proceso de adaptación con 3 propósitos centrales: crecimiento, mantenimiento y regulación de las pérdidas en las diversas funciones y procesos psicológicos. Durante el desarrollo, la asignación de los recursos psicológicos a estos 3 procesos adaptativos muestra un patrón evolutivo diferencial.
la asignación de recursos al crecimiento de los diferentes procesos y funciones psicológicas es más relevante durante la infancia y la adolescencia y disminuye con la edad. Y los recursos psicológicos que el individuo debe asignar al mantenimiento de los procesos psicológicos y la regulación de las pérdidas en las diversas funciones se incrementan con el paso del tiempo. La psicología del ciclo vital analiza la dinámica básica del desarrollo a partir de la consideración del individuo en el desarrollo a lo largo de todo el ciclo vital. Existen estadios en el desarrollo cognitivo durante la edad adulta y el envejecimiento. Parece claro que existe un pensamiento adulto, caracterizado como postformal, que continúa en la vejez, pero que no puede ser calificado de estadio, por lo menos en términos piagetianos. De la teoría del ciclo vital podemos decir que se confirma la existencia de desarrollo durante la edad adulta y el envejecimiento, pero se rechaza una concepción de estadios del desarrollo como la propuesta desde los enfoques de origen piagetiano. Para Sayer y Willis habla de la teoría de estadios en el desarrollo cognitivo adulto. En él resaltan las diferencias que hay entre su modelo de estadios y la teoría piagetiana. Y estas diferencias serían: la teoría de estadios de Piaget está centrada en los procesos de adquisición de conocimientos. Esto hace imposible que se consideren etapas o estadios posteriores al pensamiento formal, ya que no parece posible superar los métodos y estrategias de la ciencia que se pone de manifiesto en el pensamiento formal. Hay un modelo de estadios del desarrollo cognitivo, en el que se pone el acento en otros usos y propósitos de la actividad intelectual, como sería el estadio de logro en la juventud. La cognición se aplica a la consecución de metas personales de los individuos, conseguir un trabajo, establecer una familia. Hay un estadio de responsabilidad, una madurez, una aplicación de las habilidades intelectuales a la vida familiar y laboral, y una resolución de situaciones complejas y diferentes a la adquisición de conocimiento. Hay un estadio ejecutivo, en individuos enfrentados a la dirección de organizaciones jerarquizadas en las que la toma de decisiones es singularmente importante. Hay un estadio reorganizativo, anciano, joven a partir de 60-65 años. Hay una disminución de la responsabilidad en la adquisición y manejo de información en situaciones complejas. Aplica crecientemente sus habilidades intelectuales a la reorganización de su vida y la planificación de la utilización de sus recursos materiales y físicos. Y hay un estadio reintegrativo, el anciano, que ascribe sus funcionalidades intelectuales a la satisfacción de sus intereses y actitudes, así como al desarrollo de sus valores. Utilizan sus habilidades cognitivas para la regulación emocional. Dejar un legado sería en lo que dan un repaso a la vida pasada, y algunos se plantean como tarea recopiladora el escribir una autobiografía. Hablemos de los mecanismos de la cognición. El análisis del deterioro de la cognición debido al envejecimiento se centra en 4 mecanismos: velocidad de procesamiento, memoria operativa, procesos de control ejecutivo y memoria a largo plazo. Hablemos de la estructura básica de la condición humana. La estructura básica del procesamiento humano de información se basa en el modelo ULTI-almacén de Atkinson y Shiffrin. Y tiene varios puntos. Uno sería memoria o almacén sensorial. En él se codifica la información externa entendida y relevante como un registro específico de cada modalidad sensorial. Memoria a corto plazo, con las siglas MCP. Es donde reunimos y combinamos la información disponible, interna y externa, para formarnos una imagen integrada de las cosas y del mundo que percibimos. Se permite mantener activa una pequeña cantidad de información durante un breve espacio de tiempo. Tras este tiempo la información se pierde o pasa a la medio-largo plazo. Su naturaleza, esencialmente activa y funcional, hace que se la considere como una memoria operativa, con las siglas MO, o de trabajo. Es un sistema encargado de mantener y manipular la información que se necesita para la realización de tareas cognitivas complejas, aprendizaje, razonamiento o comprensión.
Y en cuanto a la memoria a largo plazo, con las siglas MLP, en él hay un sistema de memoria que permite mantener la información de manera relativamente permanente. Es la memoria involucrada en el almacenamiento y recuperación de toda la experiencia pasada, y está sujeta a los fenómenos del olvido. Contiene distintos tipos de almacenes. Vamos a nombrarlos. La memoria episódica. Hay un almacén de acontecimientos con referentes espacios espaciales. La memoria semántica. Es relativa a la representación de significados y relaciones conceptuales. La memoria explícita. Hay una recopilación consciente de la experiencia pasada. Y la memoria implícita. Hay un registro y mantenimiento involuntario e inconsciente de todo tipo de información. Solo podrá ser evaluada a través de pruebas indirectas. Hablemos del desarrollo en la edad adulta y el envejecimiento. En cuanto a la velocidad de procesamiento. A partir de los 20 años, la velocidad de procesamiento disminuye claramente con la edad, en diversas tareas, entre las que se incluye el reconocimiento y comparación entre patrones perceptivos de letras, palabras y números. Esta disminución se debe principalmente a procesos basados en el sistema nervioso central más que en los sistemas sensoriales periféricos. Se ha propuesto la existencia de un factor general de velocidad del sistema nervioso central que se vería afectado por la edad, produciendo un enlentecimiento generalizado en las diversas tareas. Estudios más recientes han matizado este factor general del enlentecimiento, analizando las diferencias individuales entre sujetos, así como la existencia de un factor específico de cada tarea de procesamiento. Hay estudios comparativos de la velocidad de procesamiento en tareas de diferentes niveles de complejidad y sostienen que el enlentecimiento depende también de los requerimientos de conocimiento que tienen cada una de las tareas. La dualidad entre velocidad y conocimiento está relacionada con una distinción entre inteligencia fluida y cristalizada. La velocidad de los procesos cognitivos y su progresivo enlentecimiento con la edad es un candidato para explicar el posible deterioro o pérdida de eficacia que se produce en la edad adulta y el envejecimiento. Hablemos de memoria operativa. Entre ancianos sanos no parece existir un deterioro significativo en las pruebas de memoria primaria o inmediatas que miden la capacidad del MCP. La memoria a medio plazo. El deterioro con la edad en la capacidad de la MCP ha sido utilizado como un primer índice de una patología típica de la ancianidad, la demencia senil. Para medir la MO se utilizan pruebas de amplitud lectora. Recordad las últimas palabras de una serie de frases que los individuos deben leer en voz alta. El individuo realiza una tarea compleja que implica la manipulación consciente de la información. Los resultados muestran una disminución en la edad adulta y en la vejez en las tareas del MO. En cuanto a las hipótesis explicativas, podemos decir que hay un descenso en la capacidad de almacenamiento, pero las tareas primarias discriminativas no parecen mostrar ese deterioro. Hay una influencia de la velocidad de procesamiento debido al progresivo enlentecimiento de los procesos cognitivos y los ancianos se encuentran con mayores dificultades en la parte de procesamiento de las tareas del MO. El deterioro con la edad en las tareas del MO se incrementa a medida que éstas se hacen más complejas y necesitan un mayor control ejecutivo. De los procesos de control ejecutivo, la inhibición, podemos decir que en el modelo de MO de Baddeley y Heath se incluye el ejecutivo central encargado de la supervisión y control de los procesos atencionales en la realización de las tareas. Esto incluiría la capacidad de inhibir procesos automáticos y de descartar la información irrelevante. La necesidad de inhibir la información no pertinente se incrementa cuando se incrementa la complejidad de la tarea. De la tarea de Stroop podemos decir que los sujetos ven interferida su tarea de denominar una palabra relativa a un color determinado cuando existe un conflicto o interferencia entre las dos dimensiones estimulares, significado y color. Los estudios muestran que existe una disminución con la edad en la precisión y especialmente la latencia de respuesta en la tarea de Stroop, una correlación positiva entre edad y latencia de respuesta. Para Sarhouse, los resultados en diversas tareas de procesos ejecutivos y de inhibición pueden explicarse por un enlentecimiento con la edad en los procesos cognitivos. Para Haskell,
Según los resultados, en tareas que implica inhibición, los adultos mayores y ancianos muestran un proceso específico de déficit en los procesos de inhibición y resistencia a la interferencia. Son más vulnerables a la interferencia de la información no pertinente. Existirá un proceso general de disminución en la eficacia de la focalización de la atención en la resolución de tareas cognitivas, debido a la interferencia que produce la información previamente procesada, almacenada en su MLP, o a la información del contexto ambiental. Este déficit inhibitorio afectaría además al cambio de atención, que sería más costoso, y la actualización de las representaciones de la MLP, que se realizaría asimismo de forma menos eficaz y pertinente para la resolución de la tarea emprendida. En cuanto a la memoria a largo plazo, los estudios muestran que la memoria episódica desciende de forma significativa a partir de los 30-40 años. No ocurre esto con la memoria autobiográfica sobre los primeros años. Los adultos mayores y los ancianos suelen recordar mejor aquellos hechos y situaciones que le ocurrieron antes de los 25 años que los que le ocurrieron ya de adultos. Parece que esto es debido a la implicación en estos recuerdos de afecto, singularidad y relevancia. Estos recuerdos están más cargados afectivamente, lo que facilita su permanencia. También estos acontecimientos pueden haber sido muy importantes y que hayan tenido que ser recordados más veces. La memoria semántica no parece disminuir, al menos de una forma significativa. No pierden vocabulario, incluso continúan aprendiendo nuevos conceptos y palabras. Si se producen deterioros en el acceso léxico, la capacidad para encontrar las palabras que denominan un proceso, objeto o persona, palabra en la punta de la lengua. La memoria explícita, consciente de los conocimientos conceptuales entre los mayores, muestra un deterioro en las tareas de recuerdo libre, pero no muestran un deterioro significativo en las pruebas de reconocimiento o test de alternativas. La memoria implícita no muestra deterioro con la edad o es mucho más ligero en tareas de memoria que implican el recuerdo no deliberado de un estímulo o un procedimiento previamente aprendido. Parece entonces que la memoria de los mayores se basa más en procesos automáticos, inconscientes y no deliberados que en procesos controlados, conscientes y deliberados. Recuerdan bien la esencia de las cosas, así como los estímulos y situaciones familiares, pero tienen tendencia a olvidar o confundir los detalles y la información que se incluye en tareas complejas y situaciones novedosas. ¿Hay una explicación? Sí, hay un deterioro en los procesos controlados, son necesarios en el aprendizaje complejo de conceptos y situaciones nuevas, y hay una menor motivación o interés en la realización de las tareas experimental.